diáspora africana. Dale, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradezco a la Cancillería de Argentina por su grata invitación a presentar el tema de la contribución de la Revolución Haitiana de 1804 a las independencias hispanoamericanas al inicio del siglo XIX. Asimismo, agradezco a la Embajada de Haití en Argentina por haber propuesto mi nombre a la Cancillería como ponente de este tema. Agradezco también y saludo a todo el cuerpo diplomático y al público en general por su asistencia y por el interés que brinda al tema referido. Este tema ha sido parte de un número de revista de filosofía que se publica en Mendoza y a raíz de la celebración del bicentenario de América Latina, los filósofos argentinos y del Caribe han publicado este libro para analizar la relación entre Haití y América Latina y me pidieron un artículo que es el tema de esta ponencia. Y también en 2011 yo publiqué este libro que se llama Haití más allá del espejo para dar a conocer el verdadero rostro de este país que ha sido estigmatizado, desconocido por el discurso colonial desde el siglo XIX. En este sentido, hablar de la contribución de la revolución de Haití a América Latina supone primero conocer lo que es esta revolución. Y para entender muy bien lo que ha sido la revolución haitiana, hay que decir que primero fue una revolución filosófica que constituye una visión de la historia desde abajo. Esta revolución de 1804, hecha por los esclavos, los oprimidos, los subalternos, rechazaron la dominación colonial, racista, colonial y discriminatoria. Es una revolución que implica una nueva visión del hombre, del ser humano, basado en la dignidad humana. Es también una revolución ética que implica una nueva relación con el otro. Por eso los jefes de Estado de Haití tenían que apoyar a las independencias latinoamericanas por la dimensión ética de esta revolución. También es una revolución historiográfica que implica la reescritura de la historia moderna, porque desde la conquista y la colonización del continente, la historia ha sido escrita por Europa, por la dominación occidental. Por ejemplo, el filósofo alemán Hegel dice que África está fuera de la historia, Asia está al inicio de la historia, Europa está al centro de la historia. Desde esta revolución, los esclavos haitianos han reconstruido, repensado la historia moderna desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la humillación. También es una revolución cultural porque esta revolución se ha hecho a partir del rescate de la tradición africana. Es decir, la cosmogonía africana ha sido la base de resistencia para llevar a cabo esta revolución. Es por eso precisamente muchos autores han demostrado que esta revolución se hizo posible mediante la cosmogonía, lo sagrado africano. Es decir, el esclavo africano utilizó sus creencias políticamente para desafiar el sistema colonial. Es decir, de metafísico se convirtió en un político. También esta revolución ha sido una revolución epistemológica que implica una nueva manera de pensar la realidad, porque los esclavos no han sido filósofos, han sido esclavos dominados, pero rescataron su tradición para pensar una nueva manera de ver la realidad. Y esta revolución se ha hecho también por una comunidad de oprimidos, de víctimas de un sistema colonial, racista, esclavista y discriminatorio. Es decir, el sistema colonial ha sido, desde mi punto de vista, el primer campo de concentración en la modernidad occidental. Entonces, cabe preguntar tres cuestiones fundamentales para ver por qué esta revolución haitiana ayudó a la independencia de América Latina. La primera pregunta es la siguiente: ¿por qué el nuevo Estado haitiano, nacido de una revolución popular anticolonial, aislado y amenazado por las potencias occidentales de la época, aceptó de poner su libertad en peligro para ayudar a los líderes hispanoamericanos? Segunda pregunta: ¿qué concepto de hombre y de historia esta revolución difundió a la hora de ayudar a las independencias hispanoamericanas? ¿Qué objetivo persiguió esta revolución cuando brindó su apoyo a Hispanoamérica?
Estas tres preguntas se pueden responder por una sola respuesta. La revolución haitiana se basa en un concepto clave, la idea de dignidad humana. Esta dignidad humana fue desconocida de la historia moderna por el hecho colonial, el racismo, la esclavitud. Ninguna otra revolución de la época y corriente filosófica reconoció la dignidad humana en su sentido amplio y general. Es en nombre de la dignidad humana que los líderes haitianos, los presidentes, iban a ayudar a la región hispanoamericana a salir del sistema colonial que es contrario a la dignidad humana. Esta idea de dignidad humana desde la revolución haitiana significa 5 cosas. La primera cosa es la idea de libertad. Esta revolución propagó un nuevo concepto de libertad. Por supuesto, en la filosofía europea, desde Caltet a Kant a Hegel, hubo la idea de libertad. Pero la libertad en la filosofía moderna europea se limitó al hombre europeo, se limitó al espacio europeo, no se extendió al espacio colonial. Por ejemplo, la idea de derechos humanos ha sido fundamental en el pensamiento occidental. Pero los derechos humanos tenían un alcance geográfico y muy limitado. Entonces, a partir de la revolución haitiana, la idea de libertad no tiene un alcance regional, sino universal. Es la universalización de la idea de libertad que se extiende a todo el mundo. Por eso decimos que la idea de libertad viene de esta revolución como forma de pensar la relación humana. El segundo elemento de esta dignidad humana es la liberación de los pueblos oprimidos. Es decir, esta revolución busca la liberación de los pueblos oprimidos. Es por eso precisamente, como lo recordó el ministro, cuando Petion iba a ayudar a Bolívar, le dice solamente a una condición: hay que poner fin a la esclavitud, porque la esclavitud es contraria a la dignidad humana. En ese sentido, esta revolución tiene que ver con la liberación de los pueblos oprimidos. Y hasta el siglo XX se ha visto la descolonización en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en el espacio asiático, en los años 40, en África, en los años 60. Pero Haití, en el siglo XIX, precisamente, fue el anunciador del despertar del tercer mundo. Y su revolución prefiguró esta liberación mundial. El tercer elemento de esta revolución es el rechazo del colonialismo, del racismo y de la esclavitud. Todo el sistema colonial de conquista, de dominación, se basó en estos 3 elementos: el racismo, la esclavitud y el colonialismo. Y esta revolución rechazó el sistema fundamental moderno. Es por eso precisamente que la revolución haitiana supone un cambio sistémico, un rechazo a la modernidad occidental. Por eso hay un gran filósofo argentino que en 2010 publicó un libro clásico sobre la revolución haitiana. Muestra precisamente cómo esta revolución rechazó toda la modernidad europea. Este filósofo se llama Eduardo Brunner. Su libro se llama La oscuridad y las luces, capitalismo, cultura y revolución, un libro de más de 600 páginas para analizar el fundamento filosófico original de esta revolución, una revolución que rechaza el sistema moderno. También la revolución haitiana supone la emergencia de un hombre nuevo, un hombre postracial, un hombre liberado del racismo. En esta revolución, en su tiempo, fue vista como una amenaza, una anomalía, un desafío para las potencias. Es por eso precisamente los líderes haitianos tenían que enfrentar un peligro fundamental geopolítico, porque el país fue aislado, amenazado por las potencias, porque su revolución fue como una gota de agua en un mar abierto de colonialismo y de racismo. Y pese a estas amenazas, estos líderes iban a ayudar a América Latina porque parten de un principio ético, que es la dignidad humana. Y en esta revolución hemos tenido un nuevo concepto de historia, que es la idea de subalterno, ver la historia desde abajo, desde el sufrimiento. Y esta revolución implica un nuevo humanismo, un humanismo que no se limita a una persona particular, a una región particular, sino al mundo en general. A partir de esos elementos, los líderes haitianos iban a exportar esta revolución. Son estos principios fundamentales que han inspirado esta revolución. Y también, antes de mostrar esta contribución, cabe decir por qué precisamente esta revolución es distinta de las demás revoluciones de la época, la revolución francesa y americana. Por supuesto que la revolución americana ha sido un cambio fundamental del sistema moderno, porque es con esta revolución que surge la idea del sistema presidencial y también la libertad. Pero la idea
la révolution americana qui a sido muy positiva para la región del continente se limita al hombre europeo, mientras hubo también la esclavitud y la dominación. Y también se puede ver a través de esa revolución y cómo lo analiza el sistema democrático de Estados Unidos por Alexis de Tocqueville. Hubo aún la esclavitud, ese racismo. Por ejemplo, en su texto clásico que se llama La democracia en América Latina, Alexis de Tocqueville analiza cómo se hace esta igualación social en Estados Unidos, pero no habla de esta discriminación, de este rechazo. Y es fundamental ver, es una revolución muy importante pero que tenía sus límites con respecto al sistema existente. También la visión francesa fue fundamental para los derechos humanos, para un cambio dinástico en Europa, porque esta revolución implicó un cambio político e ideológico en Europa, rechazo precisamente la idea de legitimidad dinástica para pasar a la soberanía popular. Pero la idea de lo racial no fue tomada en cuenta. Entonces, la revolución haitiana tenía esta radicalidad con respecto al sistema vigente, porque las demás revoluciones no han tomado en cuenta la idea del racismo, de la esclavitud y del colonialismo. Fue la única revolución que implicó un cambio radical en el sistema vigente de la época. Es por eso precisamente Haití iba a expandir, a propagar sus ideas revolucionarias. Perdón. Ahora pasamos a la contribución de esta revolución a Hispanoamérica. Y es muy importante recordar que cuando se estalló la revolución haitiana en 1904, hubo varias interpretaciones en América Latina, y porque se dice que fue un ejército de negros que surgió. Entonces no hubo que tomar en cuenta esta revolución porque son los negros, los bárbaros, los primitivos que han emergido como un nuevo estado. Entonces hubo una interpretación muy conservadora de esta revolución. Y también cuando los líderes hispanoamericanos iban a buscar ayuda, han visto que precisamente fue a partir de Haití. Por ejemplo, uno de los primeros líderes que llegaron a Haití se llama Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda fue un revolucionario muy conocido. Él se fue a Francia, a Inglaterra en busca de ayuda, pero no ha podido encontrar la ayuda, y por eso el 2 de febrero de 1806 entró a Haití y tenía relación con Dessalines, el primer jefe de Estado de Haití. Dessalines le prestó ayuda, le da a almas, municiones, para llevar a cabo esa revolución. Y también fue en Haití que se construyó, que se hizo la bandera de la Gran Colombia en marzo de 1806, es decir, en Jacmel, que fue la ciudad que acogió a Francisco de Miranda, donde en marzo de 1806 se hizo esta bandera y se tomó el juramento de liquidar la esclavitud, de liquidar el sistema colonial. Y también hay que decir también, después de la muerte de Dessalines, Alexandre Pétion iba a ser el líder que va precisamente a continuar la acción de Jacques Dessalines. Dessalines lo hizo con Francisco de Miranda y luego Pétion lo iba a hacer con los líderes de Hispanoamérica, en particular con Bolívar. Hay que decir precisamente que cuando Bolívar llegó a Haití en diciembre de 1815, entonces hubo antes varios exiliados venezolanos que estaban en el país, pero no se sabía quién tenía que ser el líder de la revolución, el líder de la liberación. Fue Alexandre Pétion, que no solo iba a ayudar a Bolívar como libertador, sino fue él que ha escogido a Bolívar, porque fue Pétion que le dio precisamente las armas, municiones para llevar a cabo esta revolución. Y también estaban en Haití varios líderes mexicanos que participaron en la liberación de México. Y al respecto, en mi libro lo cito en la página 47. Yo digo, lo cito, es un autor inglés que dice: después de Miranda, otros militantes de América encontraron protección y apoyo de Puerto Príncipe. Pétion ofreció, entre otras cosas, hospitalidad y apoyo material al militante por la libertad de México, el liberal español Javier Francisco Mina, que estaba preparando una expedición a México. Y también en este mismo contexto, Javier Mina estaba con Bolívar en Jacmel, donde prepararon varias expediciones hacia México y la Gran Colombia.
También, después de la muerte de Alexandre Pétion, se ha visto que el presidente Boyer, quien va a hacer la reunificación de la isla con la República Dominicana, siguió precisamente el mismo ejemplo de Pétion, ayudando precisamente a la independencia de la Gran Colombia y de Venezuela. Esto siguió todo un camino a lo largo del siglo XIX. Y por otra parte, cabe también destacar que la revolución haitiana ha sido también una revolución que ha habido a los países de Europa, en particular a la Grecia. En 1820, Haití envió hombres para participar en la lucha de liberación de Grecia, porque Grecia estaba luchando por su independencia contra el Imperio Otomano, que estaba en crisis desde el siglo final del siglo XVIII, y esto constituye un elemento fundamental en esta liberación. Y también un hecho fundamental que hay que recordar es que entre 1830 y 1860, Haití recibió más de 10.000 negros americanos expulsados por ser negros, y también estaban en Haití y para vivir normal, porque no fueron aceptados como negros. Haití los recibió. Y también algo muy importante que hay que recordar respecto de este imaginario postcolonial fue que en 1818 hubo 6 esclavos que escaparon de Jamaica y que llegaron a Haití. El gobernador de Jamaica pidió a Alexandre Pétion que se devolviera estos esclavos, porque son de Jamaica. Pétion le respondió: ya no son esclavos, son libres una vez que llegaron a Haití. Es decir, en el pensamiento de Pétion, una vez que uno llega a Haití, se libera de la esclavitud. Es por eso el principio ético está en la base de esta revolución, y es el principio ético que llevó estos líderes haitianos a apoyar incondicionalmente la independencia hispanoamericana. Y en ese sentido, la revolución haitiana fue al servicio de esta descolonización de América Latina, y por eso se ha visto cómo estos presidentes, estos líderes han ayudado a la región a escapar a su situación colonial antirracista. Pero para terminar, debo destacar que la razón fundamental por la cual Haití ha sido aislado en el siglo XIX por la belleza de esos países fue por su revolución, por ser negro. Y por eso el discurso negativo que tenemos de Haití es un discurso que surge del siglo XIX como forma de aislamiento cultural, geopolítico, económico. Cuando siempre se dice que Haití es pobre, un país marginado, por supuesto, hay muchos países pobres, pero este discurso surgió desde el siglo XIX como forma de aislamiento, de rechazo de este ejemplo. Es decir, Haití lleva el peso de esta revolución antisistémica que surgió, que arrancó desde el siglo XIX y que hasta ahora lleva esta situación muy complicada. Muchas gracias. A continuación, se presentará el grupo musical TNT Compás Latinoamérica. Este grupo está integrado por estudiantes haitianos, residentes aquí en la Argentina, en la ciudad de Rosario, que han venido especialmente para deleitarnos con la música de su país. En minutos nada más, entonces estaremos escuchando las melodías justamente del grupo musical TNT Compás Latinoamérica.